Muy buenas noches, mi nombre es Lucy Janet. Bueno, me hicieron una pregunta que, y es bastante compleja, la pregunta es bastante compleja. Que si, que cómo hacemos para que Dios nos responda, que cómo hacemos para que Dios nos responda. Bueno, es bastante compleja porque yo siempre digo que Dios tiene su tiempo, Dios es preciso, Él no llega tarde ni llega antes, llega en el tiempo en que nosotros lo necesitamos y sobre todo algo que tenemos que empezar a tener conciencia nosotros los seres humanos, cristianos o no, que hay situaciones que nosotros estamos viviendo por procesos que tenemos que pasar, por cambios que tenemos que realizar, por comportamientos que tenemos que cambiar, por cosas y lecciones que tenemos que aprender. Entonces, es importante que tengamos conciencia de esto, que es una realidad, y que no tapemos, porque no podemos tapar el sol con nuestras manos. Entonces tenemos que entender que hay cosas que, que oramos y oramos, y si Dios no nos responde, es porque primero Él tiene su tiempo y el por qué no nos responde. Pero es muy importante que no dejes de orar. Y creo en el poder del Espíritu Santo, en el Paracleto, en el poder de su Santo Espíritu. Dice que no sabemos orar como nos conviene. Esto está en Romanos 8:26. Pero que el Espíritu Santo, el Ruach Codés, Él gime por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿cómo es importante que vayamos al Eterno, al Creador, en oración? Que no desfallemos, no debemos desfallecer, aunque las cosas no se nos den en un principio. Hay algo muy importante y es también la perseverancia. Y mientras las cosas lleguen a su punto final, mientras pasemos por esos cambios y esas enseñanzas y esas liberaciones y esos aprendizajes que a través de esas circunstancias Dios nos quiere enseñar, debemos mantenernos cerca a Él. Nunca se nos olvide que el mundo físico se rige por principios espirituales. Y hay algo supremamente importante. Soy la mujer que hablo mucho sobre los derechos legales. Cuando Yahshua Hamashia, Jesús el ungido, Jesús, murió en la cruz, fue la más grande transacción legal en la historia de la humanidad. Y cuando Yeshua, Jesús, dijo consumado es, se refería a que todo mandato legal estaba cubierto por Él. Esto es poderoso, claro que es poderoso, porque aún en liberación, cuando tú vas en su nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua Hamashia, eso es poderoso, porque vas bajo la cobertura de un nombre que es sobre todo nombre y ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. A veces, no a veces, siempre, tiene que ir ligado la oración con los derechos legales que yo doy. A veces cuando se ora en algunas casas, en algunas iglesias, ¿por qué no? En algunas familias, aún en nuestro mismo entorno, a veces hay oraciones que no tienen escucha, o que más bien tienen tropiezo delante del Creador por la atmósfera tóxica, por el derecho legal. Me encontré a un hombre en una placita que estaba tomándose un jugo y el Señor mostraba que estaba muy mal y que había intentado quitarse la vida hacía unos meses atrás. Y me le acerqué, me puse a hablar con él, me fui a tomar un jugo
y empezó a hablar conmigo. Y él decía que él creía en Dios. Y sí, yo sabía que él creía en Dios y se notaba que él creía en Dios. Pero hay algo que vi muy fuerte. Dijo, yo a veces oro, no siempre, pero yo a veces oro y mi esposa también. Pero cuando me quedé mirándolo, lo que yo vi era muchas palabras vulgares, muchas palabras soeces que se decía el uno al otro. La economía le iba mal, le estaba yendo mal en la economía y me dijo casualmente que en esos momentos, hacía una semana atrás, había vendido su negocito, el negocio que él tenía, y que no sabía qué hacer, pero que oraba y no pasaba nada. Dije yo, no va a pasar nada si ustedes dos como pareja no cambian el comportamiento delante del Creador. Yo no puedo maldecir y bendecir. Yo no puedo maldecir a la persona, a mi pareja, y después orarle a Dios para que me bendiga. De una misma fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Tenemos que quitar los derechos legales y a través de ese derecho legal que Jesucristo, que Jesús, que Yahshua HaMashiach es un hombre, sobre todo nombre, me dio en un madero. A través de ese nombre puedo tomar autoridad, pero la autoridad la debo tomar siempre y cuando yo haga que mi entorno sea un entorno bueno, así estemos pasando dificultades, así estemos pasando por problemas, por situaciones difíciles. Viene la devastación y viene la parte de la devastación económica y financiera, cuando son muchas razones, a veces mala administración, pero me quiero referir al entorno de la grosería, de la vulgaridad, de las palabras soeces, que en una casa se esté haciendo. No es un entorno de bendición. Téngalo por seguro que en las paredes hay cosas y hay energía mala y eso se pega. Por eso hoy debemos quitarle los derechos legales a las tinieblas y empezar a declarar palabra de vida, todo lo bueno, lo agradable y todo aquello que tenga virtud, que hay virtud alguna, en eso pensad. Y debemos hablar palabras de vida. El poder de la palabra, debemos hablar palabra de bendición. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.